pero es fuego. Tiene que ser fuego, hermano. Algún rato, esta apariencia de débil tiene que explosionar. La Biblia habla de que el Espíritu Santo es un poder. Habla del griego dunamis. Cuando venga sobre ti dunamis, poder. Y dunamis, hermanos, es sinónimo de explosión. Es prácticamente la palabra que se usa más adelante en el latín para describir lo que es dinamita, lo que es explosivo. Entonces dentro de la iglesia hay un explosivo. Y ese explosivo tiene que ser activado, hermano. O sea, tiene que llegar a explosionar. Pero no explosionar para dañar, sino explosionar para construir, para edificar, para transformar, para cambiar. Así tiene que ser la explosión, hermano. Dios quiere una explosión en nosotros. Una explosión al revés de las explosiones que puede traer el enemigo. El enemigo trae explosiones para destrucción, para dejar escombros. Pero Dios, hermano, trae explosión para traer vida, para traer construcción, para traer edificación. Y eso es lo que tiene que traer la iglesia. Tiene que activarse. Es un explosivo que debe activarse. Entonces el apóstol Pablo, tipo de la iglesia, cuando nosotros vemos el capítulo 20, desde el 18 al 19, el apóstol Pablo está terminando su ministerio. Prácticamente está preparando su último viaje misionero, que en realidad su último viaje es, como se lo conoce, viaje prisionero, porque él viaja preso, va arrestado a Roma. Entonces su último viaje, y Pablo, sintiendo por el Espíritu que sus días de libertad ya estaban prácticamente acabados, entonces él se dispone a tomar decisiones antes de ser arrestado. No se olvide que donde él iba ya los últimos días, él decía, dentro de no muchos días, yo voy a subir a Jerusalén y voy a ser arrestado. Hermanos, él ya sabía. Entonces, si usted se da cuenta, la iglesia es un tipo de Pablo. ¿Por qué? Porque cuando el Señor va a hacer algo con su iglesia, con sus Pablos, le avisa antes. Le avisa antes. Pero no se lo manda decir, hermanos, por el periódico, por el internet. Se lo va a decir a su corazón. ¿Me entiendes? Cuando el Señor empiece, hermanos, el proceso de su segunda venida, va a empezar a manifestarse a nuestros corazones, a los corazones de los escogidos, a los corazones de las primicias, no a toda la iglesia, hermanos, porque usted tiene que entender, hermanos, que la iglesia se va a quedar a la tribulación. ¿Sabía usted eso? La iglesia se va a quedar a la tribulación. Cada vez que digo eso, algunos dicen, ¿qué pasó, pastor? Se queda la iglesia, hermanos, porque ¿sabe qué? De la iglesia va a salir un pedazo de costilla, que es la novia esposa del Cordero. Sale del cuerpo. Entonces, yo cuando entiendo esto, sacan a la esposa del Cordero, de la iglesia, de la esencia. La Biblia dice que Adán fue dormido y Dios lo durmió, y cuando dormía le sacó una costilla. Los huesos son esencia del cuerpo, ¿verdad? Cuando a usted se le empiezan a desgastar los huesos, ¿qué pasa? Su cuerpo empieza a flaquear. Cuando a la persona le empieza a dar la famosa osteoporosis o cáncer en los huesos, cuando le empieza a dar las articulaciones que se le empiezan a doblar, artritis y no sé qué tantas enfermedades que Satanás se ha inventado por ahí, y hermano, entonces el cuerpo empieza a deformarse, ¿verdad? Porque los huesos son la esencia del cuerpo, y de ahí sacó Dios a Eva para Adán. Y la Biblia dice que trajo a un postrer Adán para restaurar las obras que falló el primer Adán. Y lo mismo, hermano, lo durmió al postrer Adán, que es el Cristo, durante 3 días, y de ahí sacó
tocó a mí, no sea usted. Si usted se cree novia del Cordero, usted es ese hueso que Dios le ha sacado. Entonces, del cuerpo que es la iglesia, saca la novia. Entonces, es la novia la que parte en el rapto o arrebatamiento del Señor. Y el resto, que no es primicia, va a quedarse, hermanos, a buscar su salvación sin anestesia. Por eso yo me quiero ir con anestesia. Ahora, hermanos, es el tiempo de buscar ser la novia, esposa del Cordero. Y ese Pablo, que es tipo de la esposa del Cordero, a nosotros nos refleja, hermanos, que las decisiones que tomamos, pues van a marcar el futuro hacia donde nosotros vamos. ¿Cuál es la decisión de la esposa novia, desposada del Cordero? ¿Cuál es su decisión ahora? Es irse a las bodas del Cordero, porque ese es su destino. Si usted cree que es la novia desposada, esposa del Cordero, lo cree en convicción, en fe, su destino es ese. Pero para llegar allá, usted tiene que consagrarse, porque la Biblia dice, nos muestra en el Apocalipsis 19, nos dice que la esposa dice, ya está lista con su traje, vestida de lino fino, dice que son las obras justas de los santos. Entonces, hermano, cuando usted habla de obras justas, esas vestiduras, está hablando de consagración, está hablando de reverencia. Entonces, la novia marca diferencias, hermano. Tiene que marcar diferencias. ¿Se da cuenta, hermanos? Y a veces, nosotros cuando venimos a Cristo, lo primero que hacemos, hermanos, es buscar anheladamente, hermanos, conocer la palabra. A mí me pasó eso. Y sabe que no se me ha pasado. Cuando yo vine hace 30 años, hermano, y cuando hablaban que vaya conmigo al libro de Primera de Samuel, hermanos, yo no sabía ni dónde estaba eso. Y yo apenas había empezado a leer el Evangelio según San Juan. Pero en esas noches, hermanos, yo anhelaba conocer dónde está eso. Y en las noches me iba, hermanos, a investigar mi Biblia. Porque hace 30 años en la iglesia, pues no habían, hermanos, los maestros que hoy tiene la iglesia. No habían, hermanos, los discipuladores que hay hoy, hermanos. Por la gracia del Señor hoy tenemos, hermanos, discipuladores, hermanos mayores que nos están enseñando, En ese entonces solo era el pastor, hermano. Y a veces, ¿sabe qué? El pastor a veces no sabía ni cómo bautizar. Entonces uno tenía que ir. Y yo me fui, hermanos, a las primeras páginas de mi Biblia. Voy a ver el índice, dijo. Y ahí aprendí en el índice, hermano. Ah, aquí está la clave. Así aprendí, hermano. Yo era ávido de la palabra. Y cuando las alabanzas estaban cantando,